Padre, delante de ti nos presentamos, Señor, tus hijos, y hoy en este tiempo, Señor mío, vamos a dedicarnos a aprender, Señor mío, de tu enseñanza, de lo que tú has dejado escrito, Señor, que tenemos que hacer. Tú dejaste una comisión para cada uno de tus hijos, Señor, y es ir y hacer discípulos a las naciones, ir y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hoy, Padre, llegamos a esta instancia luego de un tiempo ya, de unos meses de estar trabajando juntos con diferentes temas, con diferentes direcciones tuyas, Señor, para llegar a este punto en el cual hoy, Señor, nos afirmamos más en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento de lo que es la doctrina del cristiano, la doctrina de Jesús, nuestra forma de vida como cristianos. Yo te doy gracias por cada familia, Señor, en esta hora. Te pedimos, Señor, que tú estés guardando de todos nuestros seres queridos, Señor, de nuestras pertenencias, tú te estés ocupando de todas nuestras cosas, Señor, porque nosotros en este momento nos despojamos de toda preocupación, de toda aflicción, de todo aquello, Señor, que nos pueda distraer para meternos en tus cosas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, queremos darte gracias. Gracias, Señor, porque nos permites una vez más estar, Señor, reunidos, compartiendo de ti, de lo que tú has determinado de esta manera para este tiempo, con cada familia y a la que alcancen después, Señor mío, cuando compartimos las grabaciones. Te doy gracias, Señor, y atamos en esta hora toda venganza, todo lo que quiera venir, Señor mío, a atacar y contraatacar lo que tus hijos, Señor mío, queremos hacer convocados por ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Tú tienes el control de todas las cosas, Señor, y confiamos, Padre amado, en que tú estás guardándonos. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. ¿Mejoró la audición? ¿Me oís mejor, María? No, yo escucho bajito, pero está. Voy a No intentar sé, irme para el cuarto a ver si puedo oír mejor. no sé por qué, carancho, será porque está como siempre. A ver, es este el del audio. Sí, está al 100% ya. Bueno. Hola. Ahora me vine para el cuarto a ver si escucho. Si escuchás mejor, ahora, María. Ahora siento un poco ¿Mejor? mejor. Bueno, porque pusimos, como siempre, no sé qué es lo que está pasando entonces. Bueno, tienen allí, no sé si todas pueden ver, Stephanie me decía que si ella sacaba la cámara, o sea, si apagaba la cámara, podía mirar el archivo. Si no, bueno, yo lo tengo y les voy a ir guiando. Vamos a hablar de lo que es un discipulado y lo que es un discípulo. Un discípulo es lo que podemos llamar un seguidor. Así nos enseña que es un seguidor. Nosotros sabemos que la gran comisión que dejó Jesús fue de ir y hacer discípulos, como recién yo les decía, a las naciones, dice, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo. Es una gran comisión. Y hacer discípulos es ir enseñando a otra persona una forma de vida. El cristianismo es una forma de vida. Ser cristiano es una forma de vida. Y un discípulo... Porque no escucho nada ya. ¿Ahora? No, pero no se escucha, está muy... ¿Lo escuchado? Poner el tuyo, se escucha fuerte. Un discípulo es alguien enseñable. ¿Allí sí me oyen? Vamos a discriminar. ¿Ahora, María, escuchas mejor? No. No. A Lure va a poner el de ella a ver si se escucha mejor. Ah, bueno. Vamos a tener 6 módulos con diferentes temas, ¿tá? Y el primero que hoy tenemos habla de el regalo que recibimos de Dios, que es la salvación.
Entonces, en este primer módulo de discipulado, vamos a hablar sobre el regalo que hemos recibido de Dios, que es la salvación, ¿sí? Vamos a darle entrada a Lourdes. Ahí está. Y nos dice... Apago el mío, Lu. Ahí. Apago el mío, entonces. Bueno. No escucho nada, yo no sé. A ver si Lourdes se escucha mejor. Hola, Lourdes. Hola, acá se escucha bien. ¿Escuchas bien, corazón? Sí. Bien. Empezamos, viste, yo te pedía disculpas a ti porque vamos a retomar con el discipulado, que tú habías cursado 4 de los módulos, pero Sí. también entendiendo que está bueno volver a ver a veces las cosas y bueno, pidiéndote disculpas, pero así se ponen todas, viste, digamos, en la misma sintonía. Mejor así reflexionamos un poco. Bueno, muy bien. Entonces estamos viendo el primero, en el cual habla del tema, es el regalo que recibimos de Dios, que es la salvación. Y vamos a ver 4 puntos, vamos a desarrollar 4 puntos. El primero es cómo se obtiene la salvación y el propósito de la salvación, y eso lo vamos a ver en la palabra también, confrontado, o sea, respaldado por la palabra en Efesios, pero vamos a ir volviendo ahora, en Efesios 2, del 8 al 10. El segundo punto del que vamos a hablar, ¿tá? Siempre considerando el tema el primer tema de este discipulado, el regalo recibido de Dios, que es la salvación, ¿sí? El segundo punto que vamos a ver es la seguridad que tenemos nosotros de esa salvación. Y también lo vamos a ver respaldado por la palabra. Todo eso lo vamos a ver hoy. El tercer punto, son 4 puntos hoy, y el tercer punto es que la salvación es un llamado al discipulado y a la santificación. Al discipulado les decía yo que un discípulo, ¿saben qué es? Es alguien que es enseñable, a alguien que quiere aprender y que le puedes enseñar. No todos somos enseñables. Hay personas que no les interesa, pero aquellos que nos interesa y tomamos la gran comisión del Señor, entonces entender que la salvación es un llamado al discipulado y a la santificación, no una emoción de momento, ¿viste? O pasajera. Porque a veces cuando nosotros sabemos que hemos recibido la salvación, ahora vamos a ver cómo es todo eso, nos emocionamos, pero esto es mucho más allá. Ahí comienza todo lo nuestro, todo nuestro caminar en el Señor. Y el cuarto punto que vamos a ver hoy es que Jesús nos enseña a través de una parábola, la parábola del sembrador, 4 tipos de personas, ¿sí? En los que la palabra de Dios cae, el sembrador sale a sembrar, es una palabra bastante conocida por todos, sale a sembrar y nosotros debemos ver cuál deseamos ser nosotros. Entonces, de esto que les hice un poco así en general, vamos a ir punto por punto. En estos discipulados nosotros vamos a usar distintas versiones de la Biblia, ¿tá? Hay versiones de la Biblia, lenguaje actual, nueva versión, nueva traducción viviente, Reina Valera, así que no se sientan mal si de repente usamos una u otra en un momento. Bueno, dijimos entonces que íbamos a hablar de 4 aspectos básicos de la salvación. ¿Me van siguiendo? Si tienen alguna pregunta, me paran, ¿sí? Entonces, podemos hablar de un nuevo creyente o podemos hablar de los creyentes que ya tenemos bastante tiempo. Ahora Lourdes mismo decía, ella lo ha hecho hace poco, los primeros módulos, y ella decía, pero está bueno volverlo a ver. Si yo te digo que para mí, para Agus, por ejemplo, y Cami, que lo hemos vuelto a hacer con los chicos del centro, con los chicos del centro de rehabilitación ya lo hicimos 2 veces, con Agus y Cami ya lo habíamos hecho, entonces... Y vemos cómo siempre a través de estas enseñanzas nosotros vamos cimentando más lo que Dios quiere enseñarnos a sus hijos. Punto número 1. Un nuevo creyente debe saber cómo se obtiene la salvación y qué propósito tiene la salvación.
¿sí? Así que vamos entendiendo que como nuevo creyente o como viejo creyente, a ver si realmente tenemos claro cómo se obtiene la salvación y qué propósito tiene la salvación. Y vamos a leer en Efesios 2, del 8 al 10, el que pudo abrir el archivo que yo le pasé, lo tiene allí. Y el que no, bueno, puede ir a la palabra o me sigue, ¿sí? Dice así: ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos por sus buenas obras. Su salvación fue un regalo de Dios. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido para que nadie se sienta orgulloso de que se salvó a sí mismo. Nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Entonces, las buenas obras no producen salvación. Y la salvación, entonces, sí produce buenas obras. Vamos a volver nuevamente con esta palabra. ¿Les resultó media entreverada? Capaz que sí. Pero nosotros somos salvos por gracia, dice la palabra, por la generosidad de Dios, dice acá en este lenguaje, ¿tá? Porque nosotros tuvimos fe. Somos salvos por fe, por gracia y por fe, por haber creído. No nos salvamos nosotros a nosotros mismos por hacer cosas buenas, por hacer buenas obras. Yo recuerdo, como siempre les comparto, mis orígenes son católicos, o sea, yo era católica, y me acuerdo que tenía entendido que era salva por cuantas más cosas buenas hiciera. Y un día me di cuenta que era imposible, sinceramente, poder acceder a toda esa salvación. Y cuando realmente conocí la palabra, que fue cuando vine al Evangelio, cuando yo conocí la palabra, ahí nos explica, no somos salvos a nosotros mismos por nuestras buenas obras, sino que somos salvos porque fue un regalo de Dios. La salvación no es algo que nosotros la consigamos, ¿tá? ¿Para qué? Dice la palabra, para que nadie se la crea. O sea que nadie va a creerse más que nadie de ser salvo. Yo soy salva porque yo esto, yo soy salvo porque... No, es la generosidad de Dios, la gracia de Dios. ¿Saben ustedes qué significa la gracia? Por gracia somos salvos. Por fe, por nuestra fe en Jesús, pero por gracia. La gracia, creo que ya lo hablamos en un momento en estas reuniones, es un favor inmerecido. Es algo que yo no me merezco. No me lo merezco. O sea que es algo que Dios me regala, es un regalo. Y es un regalo que lleva concomitantemente, juntamente, mi fe en Jesús, en lo que Jesús hizo. Entonces nosotros no somos obra de Dios, perdón, nosotros somos obra de Dios creados en Jesucristo. Somos nuevas criaturas en Cristo, aquellos que hemos confesado a Jesús como nuestro Salvador. Cuando hacemos esa oración dice que con el corazón se cree para justicia, pero que con la boca se confiesa para salvación. Y es de lo que estamos hablando acá. Por gracia somos salvos. La salvación entonces es un regalo, se obtiene por gracia, un favor inmerecido, por medio de la fe y no por lo muy bueno que nosotros nos creamos y hagamos cosas. No quita esto. Es como una parte de la Biblia que dice que hay dos orando y uno le dice, porque yo oro esto, yo lo otro, y el otro le dice, perdóname, lo miraba al otro, sí, como diciendo que no merecía nada, y le decía que le pedía perdón por todo lo que no hacía, y Dios lo vio más bien al que decía que no merecía nada que al otro que decía yo. Ahí está, uno decía yo ayuno, yo diezmo, yo ofrendo, yo esto, mira
publicano le dice, pero ¿y yo qué esto? Y sin embargo el publicano estaba con la cabeza, dice, postrada, precioso ese pasaje que trajiste, Estefaní, postrada con la cabeza en la tierra, diciendo, sé propicio, no podía ni levantar la cabeza de lo que él sabía que él era, y le decía, sé propicio a mí, que soy pecador. Sé propicio a mí, o sea, por favor, tened misericordia de mí, que soy pecador. Y es así, si nosotros entendemos que no nos merecemos esto que Dios hizo, lo que hizo Jesús en la cruz, para nuestra salvación, Él nos redimió, Él pagó un precio, es de lo que estamos hablando, el precio de amor. Él lo hizo por amor, pero tuvo un precio que Él lo pagó. Él pagó por vos y por mí. Entonces fuimos comprados por esa sangre. ¿Sí? Fuimos comprados, fuimos libertados de la esclavitud en la que estábamos. Ya no somos esclavos. El esclavo era libre cuando era comprado, o sea, pasaba a ser propiedad del que lo compraba. Y así nosotros dejamos de ser esclavos del pecado y fuimos comprados por un precio de sangre, dice la palabra. Entonces, decíamos que las buenas obras no producen salvación, pero sí, cuando nosotros somos salvos, sí vamos a hacer buenas obras, porque dice la palabra que Dios la preparó, que ya fueron preparadas, ¿tá? Que nosotros fuimos creados en Jesús, o sea, nuevas criaturas en Jesús, salvos, para realizar las buenas obras que Dios ya planeó anteriormente para que nosotros nos ocupáramos de ellas. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver con todo lo que estamos viendo de ser discipulados, de ser enseñados en la forma, en la doctrina, en el estilo de vida en Jesús. Entonces, aunque no somos salvos por obras, sí, Dios espera que nosotros produzcamos frutos, buenas obras para comenzar a seguirle. Si nosotros seguimos a Jesús, si es de Jesús que estamos aprendiendo, dijimos que ser discípulo o ser discipulado era seguir a alguien, y nosotros seguimos a Cristo. Y seguir a Cristo es seguir su forma de vida. Es imposible seguirle si nosotros vivimos de otra manera. En realidad nos apartamos. Le estamos siguiendo cuando nosotros somos enseñados en su palabra, en su doctrina, en su forma de vida, y lo vamos haciendo, como él dice. ¿Entendimos hasta ahí? Entonces vimos el primer punto, que era saber cómo obtenemos la salvación. Es por fe y por gracia, por regalo de Dios, por fe, cuando nosotros confesamos a Jesús como nuestro Señor y lo recibimos, ¿sí? Y empezamos a caminar con Él, ¿sí? ¿Y qué propósito tiene? Que nosotros produzcamos buenas obras a través de haber sido salvos. El segundo punto, un nuevo creyente o un viejo creyente, siempre lo decimos porque a veces tenemos años, pero tenemos puntos flacos, nos vamos enviciando también a veces, los cristianos veteranos, y dice, un nuevo creyente debe saber sobre la seguridad de la salvación que Dios promete. ¿Es segura la salvación que Dios nos promete? Mirá lo que dice en Juan 5:24. Les digo la verdad, si alguien oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado al ser juzgado, porque ya ha pasado de la muerte a la vida. Precioso versículo, lo voy a volver a leer. Juan 5:24, les digo la verdad, si alguien oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado al ser juzgado, porque ya ha pasado de la muerte a la vida. O sea, estamos oyendo las palabras de Dios, ¿sí? Y estamos oyendo las palabras de Jesús, y creemos en el que lo envió, creemos en Dios Padre. Entonces tenemos vida eterna, hermanos.
y no será condenado cuando sea juzgado, porque dice, porque ya ha pasado de la muerte a la vida. Nosotros, dice la palabra, estábamos muertos en delitos y pecados. Pero también dice la palabra que luego de recibir a Jesús y de seguirle, nosotros somos nuevas criaturas. ¿Sí? Mirá lo que dice en 1 de Juan 5:13. Les escribo a ustedes que creen en el Hijo de Dios, en Jesús, para que sepan que ya tienen la vida eterna. Estamos hablando del segundo punto del primer módulo del discipulado, en el cual estamos hablando de la seguridad de la salvación. Les escribo a ustedes que creen en el Hijo de Dios para que sepan que ya tienen la vida eterna. A muchos nuevos creyentes les cuesta trabajo entender que su pecado ha sido ya perdonado. Pero esto debemos creerle a Dios, reconociendo que esto no depende de nosotros, es una promesa de Dios, hecha solo por su amor y por su gracia. Por la gracia, por ese regalo inmerecido, por esa generosidad de Dios y por su amor, es que nosotros, creyendo en Jesús, creyendo y reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios, ya tenemos la vida eterna. Y lo dice su palabra. Hay seguridad para nosotros en la medida que nosotros seamos seguidores de Cristo. En la medida que nosotros creamos en el Hijo de Dios, en Jesús, tenemos la vida eterna, nos lo dice su palabra. En Juan 5:24, dijimos recién, dice que la persona que recibe a Cristo en su vida tiene el regalo de vida eterna y ya ha pasado de muerte a vida. Y en 1 de Juan 5:13 dice que él o ella ya pueden tener confianza de que ya han sido salvos para que sepan que ya tienen la vida eterna. Yo sé que todo esto puede de golpe provocar cierta resistencia, confusión y que tengamos ahí, pero quédate tranquilo porque vas a tener el manual para poderlo leer, lo podés imprimir también si querés y podés anotar todo lo que entiendas que no podés, que te queda duda y preguntar, ¿sí? Pero esto está llevándonos a nosotros a meternos en la palabra con otro entendimiento, ¿sí? Punto número 3. Un nuevo creyente o un creyente debe saber que la vida cristiana es un llamado a una relación eterna con Cristo. Vimos el primer punto, que era cómo se obtiene la salvación y qué propósito tiene. Vimos el segundo punto, que era la seguridad de nuestra salvación. En la palabra lo estamos viendo. Es segura nuestra salvación si somos seguidores de Cristo. Y el tercer punto es que todo creyente, nuevo, viejo, debe saber que la vida cristiana, la vida en Cristo, es un llamado a una relación eterna con Cristo. En unos 10 minutos se va a cortar y retomamos Dios mediante como siempre, ¿sí? La Biblia le llama crecimiento espiritual o discipulado, crecer en disciplina, dice, y santificación al proceso de cambio, de apartarnos para Dios y apartarnos del mal. Santificarse, santo, lo hemos compartido creo más de una vez, santo es apartado, santificarse es apartarse. Y la Biblia habla de un crecimiento espiritual mediante la santificación. Vamos creciendo. ¿Por qué? Porque nos vamos apartando de todo lo que nos ha rodeado siempre, ¿sí? Para Dios. Nos apartamos para Dios, dejando cada vez más a un costado, ¿sí? Las cosas que antes hacíamos. Por eso hablamos a veces de una nueva vida en Cristo, hablamos a veces de nueva criatura, a veces no somos nuevas criaturas, por eso, porque vamos siendo enseñados, adoctrinados con a quien seguimos, discipulados, enseñados por Cristo.
Hoy soy cómo, yo. ¿Mm? ¿Cómo sabemos si somos salvos o no? Y ahí está, ahí la palabra te lo está diciendo. Todo aquel, volvemos, dice, ¿qué seguridad tiene un creyente? Dice, si alguien oye mi palabra, ¿estás oyendo la palabra de Dios vos? Sí. Amén. Sí. ¿Y crees en Dios? Sí. Bien. ¿Crees en que Jesús es el Hijo de Dios? Sí. ¿Y que murió por tus pecados? Sí. ¿Sí? ¿Y que resucitó para tu salvación? Sí, también. Amén. Crees. Y además de creer, empezás a seguirle. El Por discipulado. ejemplo, uno cambia actitudes también, ¿no? Que eso que empecé que seguirles, cambiar actitudes por las buenas obras que se Eso. hizo. Claro, pero a veces eso que se te pasa por la cabeza que cometes pecado, porque es muy difícil no cometer pecado, Por como una supuesto, mentira o es que hablar mal. somos pecadores. Es que Y ahí somos. ya te piensa como que uno sabe que Dios lo perdona, ¿no? Pero también te viene ese temor de decir, mirá si ahora por esto no soy salvo. Él igual conoce nuestros corazones y él sabe el esfuerzo que hacemos para cambiar. Porque es un gran esfuerzo que uno hace día a día. Nunca vamos a estar... Pero también, claro. A veces me pasa eso por la cabeza, ¿no? Digo, ¿y seré salva después de los pecados que hice? Porque día a día uno intenta cambiar, pero claro, a veces cuesta. Por tu fe y por la gracia de Dios, no merezco, no somos merecedores. No somos merecedores. Y además, Él nos va perfeccionando y sigue perfeccionándonos hasta el día que partimos. Igual, no, perdón. ¿Alguien habló? No, que iba a decir que igualmente podemos llevar una vida de pecados y en el lecho de muerte, como quien dice, arrepentirnos y somos salvos igual. También. No, eso sí sabía. Pero claro, uno cuando entra en Cristo no quiere tipo, bueno, llegó mi muerte, me arrepiento. No, uno quiere tipo tratar de seguir ese camino de, ¿no? No fallarle, o le vamos a fallar obviamente, pero no por, es por gusto a veces que le fallamos. Pero no a veces fallamos por gusto, porque vos sabés que vas a mentir y a veces por salir un aprieto, como si son mentiras boludas, pero son mentiras igual. Y para salir de un aprieto, claro, y para salir de un aprieto uno miente, y ahí estás pecando, y vos sabés que estás pecando. Entonces a veces uno se juzga por eso mismo. Mirá, el Señor, el otro día compartíamos una prédica, que no sé si, creo que la subí, cuando Pedro lo negó 3 veces. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Pedro no lo sabía. Dani, dísela. Se me corta. Dísela antes que te comportes. Pedro no sabía. Pedro le dijo, maestro, yo si tengo que morir junto contigo, moriré. Y Jesús le dijo, Pedro, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y Pedro, que no. ¿Cuándo supo Pedro lo que estaba dentro de él? Cuando surgió la situación, cuando se dio. Y el Señor sabe todo lo que nosotros vamos a fallar. El Señor sabe nuestras debilidades. Y aún así, cuando Pedro falló, mira qué increíble cómo vuelve con esta enseñanza el Señor. Cuando Pedro falló, y se arrepintió y todo lo demás, cuando vuelve a tener un encuentro con Jesús, cuando Jesús resucitó y tuvo esos 40 días, Jesús se acerca a Pedro y que le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta sí, maestro, te amo, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Maestro, tú lo sabes todo. ¿Por qué Pedro le dijo, maestro, tú lo sabes todo? Porque Pedro vivió en carne propia que Jesús lo conocía y sabía mucho más de él que él mismo. Nosotros mismos. Y nosotros es igual. Perfecto, uno solo. Bueno, uno solo. Solamente Jesús, solamente Dios es bueno. Entonces, nosotros, imperfectos, pero vistos por Dios a través de su Hijo Jesucristo, que hizo la obra en la cruz. Entonces, nosotros nos vamos perfeccionando, nosotros tenemos la seguridad de la salvación. Ahora, no significa que yo soy salvo y me voy a vivir la vida loca.
No. Claro, no, eso no. Uno ¿Qué vas trata a de día a día perfeccionar. ¿Qué vas a hacer vos dentro de unos días? No sé. ¿No sabés lo que vas a hacer? Yo sí sé. Vos te vas a casar. Ir a trabajar. Te vas a casar. Ah, sí, me voy a Te vas casar. a casar. ¿Verdad? Te vas- Es por eso que no sabe lo que va a hacer, no sabe. No sabe. Lourdes. Sos fatal, Lourdes. Te vas a casar. Antes te hubiera inquietado de la misma manera, antes de que estuvieras en el Señor nuevamente afirmándote, porque ahora lo que estás es afirmándote, creciendo, el crecimiento espiritual. Acá hablábamos recién del crecimiento espiritual. Yo me encuentro acá donde decía el crecimiento que nosotros, acá dice la Biblia le llama crecimiento espiritual cuando vos te vas santificando, dice, vas haciendo ese proceso de apartarnos para Dios y apartarnos del mal. Vos no estás ordenando tu vida en este momento, dando un paso de orden en base a lo que has aprendido y has entendido que dice la palabra, ¿o no? Ah, sí, sí. Bien, Sí, incluso eso. en Halloween, a veces lo que pasó en Halloween que yo no sabía, ¿Viste? no voy a mentir, te dan ganas de sacar a los niños porque ellos pasan muy lindo. Es la inocencia de ellos. Y yo, sin embargo, no lo saqué y no me arrepentí tampoco, ¿no? Porque sé que eso después le traería cosas malas. Pero me di un poco de cosa, no puedo Claro. sacarlo, pero después entendí que no. Entonces, eso yo lo entendí como que es una obediencia. ¿Qué hiciste? Te apartaste No. para Dios, te apartaste del mal. Vamos dando pasos, vamos dando pasos. Yo aún hoy, tengo la edad que tengo y aún hoy, y a veces digo, ay, Dios mío, y yo ¿sabes por qué te comparto lo que te compartí de Pedro? Porque fue una prédica que Dios me dio a mí, tratándome a mí, cuando me mostró algo que había en mí, y yo me había equivocado como la mejor. Pero Dios, hablábamos la pasada, da autoridad a las personas, las pone, las trata, las ministra, y bueno, yo te puedo hablar de esto porque Dios me trató. ¿Sí? Entonces sabemos que nos vamos apartando, es progresivo, vamos siendo discipulados. No podemos pretender ser como Dios ni como Jesús. Ah, no. Sí nos vamos no, nunca. acercando cada vez más. Claro, ¿Ah? claro. Bueno, Sí, esa era mi duda, porque a veces te pasa eso por la cabeza, que fallás y dices, ay, no voy a tener la salvación, qué miedo. No con eso nos vamos a dar licencia y digamos, nos vamos a dar una licencia y decir, bueno, igual si hago, si después me va a perdonar y si después, porque la palabra también habla, pero la palabra no, porque ese habla, pensamiento no es de un arrepentimiento verdadero. habla la palabra de no chacotear en la sangre de Cristo, de no pisotear la sangre de Jesús, derramó la sangre, y vos una vez que entendés, y yo, como vos decís de las mentiras, se nos escapa. El otro día hablaba con una hermana y me dice, no, porque yo, mira, yo te voy a decir algo, trata de no llevar por el lado de la mentira, por más que te parezca, porque te la va a cobrar, hoy más que nunca. ¿Por qué? Y porque ya estamos en el Señor, porque ya conocemos de la palabra, y son cartas de títulos que le damos al enemigo para que él haga con nosotros, después nos avergüence, nos exponga, porque él lo primero que va a decir es, yo te dije, vos lo hiciste. El nuevo creyente debe saber que la vida cristiana es un llamado y una relación eterna con Cristo. Estábamos hablando de eso, ¿sí? Que vamos a santificándonos, apartándonos para Dios y apartándonos del mal. Mirá lo que dice en Juan 17:3. Dice, esta es la vida eterna, que ellos te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. La vida eterna es una relación que comienza de conocer a Dios. O sea, mirá con qué compara, mirá lo que hablábamos recién, Stephanie, con qué compara nuestra relación con Dios. Dice, usa la ilustración del matrimonio. En un matrimonio existe una boda en la que existe un pacto o una promesa, ¿sí? Pero el matrimonio es más que la boda. O sea, la boda es un momento, pero el matrimonio es más. Para toda la vida. Existe una relación que comienza, ¿sí? Cuando dos personas se casan, hacen un pacto. Y de allí en adelante comienzan a vivir juntos
y a desarrollar una confianza, una amistad, una relación de amor, y que va a durar toda la vida. Así como el anillo, dice, es una muestra pública externa de ese compromiso de amor, en la vida cristiana el bautismo es una muestra externa de fe pública que nos identifica con la salvación de Cristo. Vuelvo para atrás. Estamos hablando de que la vida cristiana es un llamado a una relación eterna con Cristo. Y la Biblia habla de un crecimiento, de enseñanza, de esto que estamos haciendo, de discipulado, de seguir a Cristo, y con entendimiento para irnos apartando para Dios y dejando el mal atrás. Y hablábamos de que hace una comparación con el matrimonio, y yo creo que está muy buena la comparación. Hay un momento que es la boda, hay un momento que es el pacto, ¿no? Nosotros hicimos un nuevo pacto, creemos en el nuevo pacto de Jesús en la cruz, y en ese nuevo pacto nosotros empezamos una relación, y es una relación que comienza entre dos personas. Sabemos que Dios, la persona de Dios, es una de las personas de la Trinidad. Dios empezás ese vínculo, a conocerte, a desarrollar una confianza, una amistad, y de esa forma entonces va a ir dándose una relación que dura toda la vida. Y lo mismo es nuestra vida con el Señor. Empieza una relación en la que nos vamos conociendo, pasamos tiempo, empieza a haber una confianza, y luego tenemos ya ese vínculo. Pero ese vínculo tiene que ser, ¿cómo? Cuidado, tiene que ser alimentado. De la misma manera, resulta un poco más sencillo entenderlo de esta forma, si nosotros lo comparamos como lo que es una relación de esposo y esposa, ¿sí? En 2 Corintios 5:17 dice así: si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha desaparecido, dice en este lenguaje, y todo quedó renovado. Las cosas viejas han pasado, lo decimos muchas veces, y Dios comenzará a hacer todo nuevo. Entonces, acá, con respecto a la salvación, que es un acontecimiento y un proceso, ¿sí? Así como el matrimonio es el pacto que hacen dos personas que se aman en una boda, y a la vez el matrimonio es la vida juntos que emprenden, después de ese día, entonces, a fin de conocerse más, ser amigos y amarse por siempre, van a tener una relación. Hay una relación que es lo mismo que empieza a pasar. Empezás a cambiar, vos eras de una manera, y en el matrimonio empiezan a haber cambios a través de esa nueva relación. Ahí hablamos entonces de qué, de que la salvación, que hablamos recién, un nuevo creyente debe saber que la vida cristiana es un llamado a una relación eterna con Cristo. Y ahora vamos a ver el cuarto punto, que habla de una parábola bastante conocida, que dice, esto se puede hacer un poco pesado, pero creo que amerita un momento después de cada uno, leyendo, anotando, pintando. Lourdes había estado trabajando y había marcado en el manual, le había tomado nota, y hay un ejercicio para hacer después. Dice, un nuevo creyente debe conocer la parábola del sembrador y decidir qué tipo de semilla quiere ser. Si vamos al libro de Marcos 4, capítulo 4, versículo del 14 al 20, dice así. ¿Me siguen? El sembrador es el que siembra el mensaje. Algunos son como la semilla que cayó en el camino. Dice, cuando oyen el mensaje, llega Satanás enseguida y les quita el mensaje que les fue sembrado. Otros son como la semilla que se sembró en el terreno pedregoso. Cuando oyen el mensaje, inmediatamente lo reciben con alegría, pero no tenían raíz en donde pudiera crecer, durar, ¿no?
y dura poco tiempo. Cuando surgen los problemas o la persecución por causa del mensaje, inmediatamente se dan por vencidos. Estamos hablando de los tipos de persona en los que reciben la palabra. Y lo está comparando con un sembrador que tira la semilla, que es la palabra, y hace referencia a los distintos tipos de personas, haciendo referencia a los distintos tipos de tierra donde, o de piso, de donde cae la palabra. Una dice que cayó en el camino, y cuando lo oyen el mensaje, Satanás enseguida les quita el mensaje que les fue sembrado. ¿Está? Como que están de camino. Otros son como la semilla que se sembró en el terreno pedregoso. Terrenos pedregosos, hay mucha piedra, hay poca tierra, y no puede durar mucho tiempo porque no tiene bases firmes. Cuando surgen los problemas, dice, o la persecución, vendría a ser esa la comparación, por causa del mensaje, inmediatamente se dan por vencidos. ¿Cuántas veces nosotros al principio, ¿no?, nos vienen problemas y decimos, vengo a Dios, le pido, hago todas las cosas y todo me va mal? Y mucha gente se va de la iglesia y cosas por el estilo, o deja la palabra. Dice, después en el 18, dice, unos son como la semilla que se sembró entre espinos, oyen el mensaje, pero cuando cae un terreno como que tiene espinos, dice, pero oyen el mensaje, pero cuando las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y los deseos de tener cosas ahogan el mensaje y se vuelven estériles. Pero esas muchas personas que les sigue atrayendo las cosas del mundo, no les ha caído la ficha de lo que la palabra realmente hace cuando cae en tierra firme, como vamos a ver ahora. Pero otros, dice, son como la semilla que se sembró en tierra buena. Estos son los que oyen el mensaje, lo aceptan y dan una gran cosecha. Darán mucho más de lo sembrado, hasta 30, 60 y 100 veces más. Así hace una comparación en la palabra el Señor de cuando Él mismo iba soltando la palabra, Jesús iba soltando la palabra, iba por el camino. ¿Saben que cristianos significa los del camino? Así se llamaban al principio a los cristianos, se les decía los del camino, porque iban pasando. Y nosotros mismos podemos estar en estas 4 situaciones. Si estamos un día mal, tristes, desanimados, y nos viene una palabra, capaz que no la agarramos, no la tomamos, no la creemos porque estamos en ese proceso. Entonces sabemos que vamos a tener que trabajar esta tierra para que la palabra haga raíz y dé fruto, ¿sí?, para lo que fue enviada. O sea que hay 4 tipos de personas que reciben a Cristo. 4 tipos de personas, vimos recién, que reciben a Cristo, que reciben la palabra de Dios. Dice así, los meramente emocionales, entonces, de doble ánimo e inconstantes. Los que no crecen y que se acobardan ante el desprecio, ¿no?, o la burla de los problemas. Yo me acuerdo cuando me convertí a Cristo, me encontré con una amiga y yo estaba prendida a fuego hace muchos años. Y ella me dice, ¿cómo andás? Y yo andaba con la Biblia porque iba para alguno de los lados que tenía que ir. Y me dice, ¿qué haces? Le digo, nada, le digo, estoy leyendo la palabra, no sé qué. Le digo, no, le digo, estoy yendo a la iglesia. Con los evangélicos, me dice, ay, te van a lavar la cabeza, te van a volver loca. Y yo dije, ay, ¿por qué? Y después después dije, tenía razón, me lavaron la cabeza, la tenía bien sucia. Me lavaron la cabeza, me renovaron los pensamientos, me sacaron los pensamientos malos, me sacaron unas cuantas cosas y todavía quedan. Así que bueno. El segundo punto entonces es los que no crecen y que se acobardan ante el desprecio o la burla, ¿sí?, o ante los problemas. Ese sería el segundo tipo de persona que recibe a Cristo. Y el tercero sería los que aman más al mundo, las posesiones materiales o el pecado,
Sería el tercer tipo de persona que recibe a Cristo. Yo conozco personas así, y me he entristecido mucho, personas que quiero, que tenía cerca, y que caminaron, estuvieron, pero llegó un momento que dije, yo ni loco, no, ni loca, ni esto, ni lo otro. Y bueno, a veces duele, pero también a veces hay que esperar el tiempo de Dios, y quizás más adelante las cosas cambian, ¿sí? Así que bueno, seguimos. El último tipo de persona que recibe a Cristo es los que son tierra fértil, dice, permanecen firmes y llevan fruto. Ustedes verán que cada vez que nos reunimos los martes, yo les digo que me asombra, me alegra y las felicito por la perseverancia, porque son de las cosas que nos van haciendo diferente en nuestra vida, el permanecer en esta reunión semanal. A veces con una expectativa, a veces con otra, a veces de una manera, a veces de otra, pero están, y el permanecer hace la diferencia, porque nos va afirmando y hace que llevemos fruto. ¿Cuántas cosas, a pesar de que no hay cosas que estén bien todavía o ordenadas, y va a ser siempre un proceso, como decía acá, la salvación, pero cuántas cosas ya están de otra manera en nuestra vida? No pensemos que va a ser un camino ancho y que no va a haber espinas. No, sabemos que la vida en Cristo tiene es un camino estrecho, dice la palabra, pero con Él pasamos por todos esos lados. Observamos, dice, que en un cristiano nuevo pueden venir desánimo, dudas y obstáculos que Satanás querrá poner en su vida, dice en el texto, burlas de familiares o conocidos, como yo les comentaba recién, que habrá tentaciones y cosas que nos querrán distraer de buscar a Dios, ¿sí? Porque ahora, antes tenías tiempo para muchas cosas, ahora tenés que hacer tiempo para Dios. Entonces empezás a notar, yo me acuerdo cuando hablábamos con Agustín, mi hijo al principio, decía, ahora el tiempo, y claro, él empezó a ver que tenía otra demanda de tiempo en la medida que se dedicaba más a la oración y más a eso, pero que él mismo tenía esa hambre y esa sed. Y es así, empezás a distraer del tiempo de otras cosas para Dios. Pero hay gente que no querrán distraer de tiempo para buscar a Dios y crecer. Pero nosotros debemos decidir crecer y permanecer y dar fruto. Y entonces aquí es cuando dice, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben, dan fruto a 30, 70, 60 y 100 por uno. La oyen, la reciben, la apropian y deciden dar fruto. Y esas son ustedes, y esas son las personas que escucharán este mensaje, ¿tá? Y porque hay una pregunta acá, ¿no? Que sigue, dice, ¿y tú cuál serás? Y yo ya les puedo decir que vienen siendo la tierra fértil, porque más allá de que un día estemos aquí o allá como todavía, estamos permaneciendo, escuchando la palabra y peleando y tratando de vivirla conforme a lo que la Escritura nos dice, ¿no? Entonces dice acá Mateo 16, 24 al 25, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, mira, el maestro discipulando, ¿sí?, a sus discípulos. Entonces toma esto como que Jesús hoy te dice en este discipulado a ti, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. En otras palabras, si le entregas el control de tu vida a Jesús, a Cristo, vas a experimentar que Dios pone en orden tu vida y mi vida. Y vas a encontrar plenitud y paz. Pero si buscamos ser felices a nuestra manera, fuera de Dios, vamos a experimentar que fracasamos. Y perderás la vida eterna y la plenitud que tanto anhelas. Dios es nuestro creador.
Él nos creó a nosotros, no nosotros a nosotros mismos. Y solo en Él se encuentra el verdadero sentido de la vida, que nos da paz, alegría, salud, plenitud y vida eterna. Porque nuestro Creador sabe para lo que fuimos diseñados, porque nuestro Creador sabe qué es lo que nosotros necesitamos para lo cual Él nos trajo, para el propósito. Nuestro Creador, el Creador de la vasija, sabe para lo que la diseñó. Si para maceta, si para aportar agua, si para aportar aceite. Entonces, de acuerdo a lo que ha sido creada por el Creador, es que tiene que recibir el trato y todo aquello para el propósito por el cual fue creado. Entonces, hoy has recibido mucha cosa junta, pero tenés todos estos días para dedicarte un momento, tenés el archivo, abrilo, copiá, escribilo, imprimilo, no sé, lo que te resulte más. Pero hoy el primer módulo ha quedado completo, hay preguntas, para ver si me queda algo más acá. Hay un ítem más que lo voy a dejar para la próxima, que habla del bautismo, ¿sí? Pero es cortito, pero para no entreverarlos más, ¿tá? Lo vamos a hacer, vamos a ver. ¿Quiénes están sin bautizar de ustedes? ¿Vos estás sin bautizar, Stephanie? Sí. Ah, mira. Me iba a bautizar ahora en noviembre, pero la pastora dijo que teníamos que estar casados. Está bien, muy bien. De igual Fabián no se quiere bautizar, así que... ¿No se quiere bautizar? No, no quiere. No importa que se case, después deja que Dios haga las cosas. Todo tiene su tiempo, es una broma. Todo tiene su tiempo. ¿Y por qué me tengo que casar? ¿Casar? ¿Y si él no se quiere casar, yo no me puedo bautizar? No, si él no se quiere casar, no, pero vas a tener que ver tú qué querés. No, pero poneré que yo me quiera bautizar, pero él no se quiere casar. No importa, vos estás casada. Vos te tenés que casar. La palabra de Dios. Porque están en pecado, estás fornicando. ¿Y si él no se quiere casar, yo no me puedo bautizar? No, si no te casas no te puedes bautizar. Ay, me lleva al pecado este hombre. Es que estás en pecado. O sea, yo también estoy en otro pecado. Pero estás practicando un pecado, que es lo que María trata de decirte. Estás practicando un pecado, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice que nosotros tratemos de mantenernos como Él se mantuvo, dice Jesús. ¿Ah? Pero aquel que no pueda contenerse, aquel que no pueda, cásese. Así nomás lo dice el Señor. Y el que practica la intimidad fuera de un matrimonio es fornicario. Y el que la practica estando casado con alguien fuera del matrimonio, dice la palabra, es adulterio. Pero no estamos acá con el rifle para vos tranquila. Dios es el que hace las cosas. Ni pretendas obligar nunca a nadie. No. Oramos. No, pero yo no entendía muy bien eso de que pensé que lo quería hacer, que me casara para esperar, pero no pensé que era porque no me podía bautizar. No, en realidad es un portal abierto, donde vos estás haciendo una cantidad de cosas, esforzándote, y es como que cerrás todas las ventanas, pero dejás la puerta abierta. ¿Me explico? Claro, sí. ¿Ah? Pero esto es con entendimiento, como te decía María recién. ¿Ah? Vos entendés y lo hablas con tu compañero, si están de acuerdo, capaz que para él no lo entiende tan así. Pero bueno. No entiende nada todavía. Bueno, pero a mí me pasó, Stephanie, yo para bautizarme me tuve que casar, yo no me quería casar de vuelta. Claro. Y entendí que tenía que casarme para poder bautizarme. Ah. Fue un proceso, no fue que yo fui a la iglesia y me casé, no. A mí me costó tomar la decisión, pero después con Cristo es más fácil. Claro. ¿Se entendió? Sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo tengo una, que no se rían.
Ay, qué pícara, ¿cómo nos vamos a reír? Diga. Se van a reírse igual. Y la Lourdes la primera. Mirame, a ver si me río, a ver. Te vas a reír. ¿Quién está ahí al costado? La La Juli, pequeña. la Moana y mamá. Tu mini versión de risa. Sí. No sé, como ahora salimos. Bueno, no se rían. No. La otra vez iba, creo que a quién le dije, ahora no le dije a nadie todavía, no. La otra vez iba a la moto y ¿qué se me podía pasar por la cabeza? ¿Llorar por quién? Por Dios. No. Ojalá. Sí, ¿Por quién dijo? ¿Por quién? por el maléfico. Está perdido. Claro, pero yo no lo hice, pero me dio miedo, porque, o sea, ¿por qué se me puso eso por la cabeza? Ah, bueno. ¿Orá por Satanás? Sí, No. Ah, ahora entendí. ¿Quién es el maléfico? Digo, ¿quién es el maléfico? Me quedé el diablo, pensando. ¿viste? Ah, Y él ya está perdido, pobre. Él ya no. ya está el perdido. Está No, derrotado. sí. Ella tiene su juicio, su sentencia, todo, pero no sé por qué. Y quería preguntarlo a ustedes que saben más, a ver por qué puede ser que se me vino ese pensamiento, porque esos pensamientos siempre son por algo, ¿no? A veces es porque nosotros cuando, eso te pasó hace poco, cuando ya estabas empezando a estar más en las cosas del Señor, o cómo estabas. Sí, ahora, hace 2 semanas. Bueno, a veces uno tiene como esos impulsos emocionales y cosas en las cuales vos decís, yo quiero el bien. ¿No te ha pasado? Yo quiero el bien para todos, yo quiero hacer el bien y quiero que todo el mundo entienda. Y ¿te ha pasado? Me parece que vos sos medio así, ¿no? Que vos Sí. querés- Pero bueno. Quiero que Y- entiendan, entenderle a ¿Viste? Pero y vas a ver que vas a tener pensamientos que ni siquiera vas a entender de dónde vinieron. Y no te cuestiones ni te persigas. Vos vas a poder entender claro qué es de Dios y qué no es de Dios. Sí, yo Orá- ahí me dio miedo. Y yo digo, si eso me dio miedo, no es de Dios, digo yo. Y no lo oré. y no. Yo me le debo y mala no. Eso fue un pensamiento como muchas veces te va a pasar porque la mente es tener pensamientos disparatados y vos decís, yo no quise, nunca hubiera elegido pensar una cosa así. ¿tá? Claro, eso, por eso digo no se rían, porque yo nunca hubiera querido pensar eso. Me parece, capaz que no lo es, digo, pero para mí, que recién empiezo, me parecía tipo como una blasfemia hacia Dios que llorara por él. Entonces, tipo, ¿por qué se me cruzó eso? Decía yo. Bueno, sinceramente podemos tener pensamientos muy locos, pero eso quédate tranquila que no lo tenés que hacer. ¿tá? Yo he tenido charlas con mi hermana sobre ese tema. Mirá. Estos días que estoy con ella en el hospital. Mirá. Y Y María, ayer me dijo que ella no entiende por qué terminó yendo a un templo, todavía no lo entiende, dice, porque ¿viste? ella le tiene miedo a las cosas. Y Mirá. le digo, ¿por qué? El ser humano tiene necesidad de adorar, porque Dios nos mandó, somos Adoradores. que nacemos. Pero a veces no entendemos a quién vamos a adorar. Si no viene Cristo, nosotros adoramos al que venga. Y a hombres y mujeres, o digo, a seres humanos, idolatramos a personas, Sí. tal cual. Entonces ella me decía que ella no entendía, porque ella le tiene miedo, ella le dice el innombrable. Ah, Y tiene miedo. Y sin embargo, dice, me metí en eso que es todo para él. Sí. por favor. Sí. Y Julieta ya dice el Santa María, Madre de Dios. Dice la Ay, no. Juli. Y Sí, bueno. ya reza. Ay, no. Bueno, mirá, yo te voy a decir algo de María. Realmente María fue una mujer impresionante. ¿Allí, Juli? Fue Sí, una acá mujer, escuchando. fue una mujer imponente, una sierva de Dios impresionante, de tal magnitud que Dios la eligió para que fuera la madre de su hijo. Lo que la hace grande a María es haberle dicho sí a Dios, quisiera con ella su voluntad, sabiendo María que iba a tener que enfrentar muchas cosas. Que vos todavía sos chiquita y hay cosas que no las podés entender, no porque no tengas la capacidad, sino porque son cosas que no las vas a poder entender porque sos chiquita. Pero cuando
María no estaba casada todavía con José, ¿tá? Y iba a tener un hijo que no era de José, y en ese momento la podían haber tirado muchas piedras hasta sepultarla, y muchas cosas más. Pero María quiso hacer la voluntad de Dios porque Dios la eligió a María para que fuera la mamá de su hijo, ¿sí? Y una sierva incondicional. Entonces María es grande, pero María es como tu mamá, como tu abuela, como vos y como yo. Se murió y está. Pero ella fue elegida por Dios para traer a Jesús a este mundo, al Hijo de Dios. ¿Sí? Sí. Bueno, muy bien. Pero no le rezamos a María. La Julia también le pasa lo mismo. Él me pregunta que la madre de Jesús, y yo le dije que María, y no, Claro, no. Y pasa que Julieta él me dice, entonces es la madre de nosotros, porque yo le dije que Dios era nuestro papá. Y ahí le expliqué que no, que ella era un ser humano, pero claro, es muy difícil para ellos tener ese discernimiento todavía. Lo que pasa que la Iglesia Católica se basa en un versículo, cuando Jesús estaba en la cruz y le dice que estaba la familia, y Jesús le dice, madre, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. Pero no, María en ninguna parte de la Biblia dice que María sea la intercesora, ni que por María se va a Jesús, y la Iglesia Católica es una religión hecha por hombres. Las religiones son hechas por hombres, y tiene eso de que María es la madre de todos y ella intercede, ¿tá?, por nosotros. Y no, la palabra dice que solo por mí, dice Jesús, solo por mí se va al Padre. El único que está intercediendo es Jesús. Dice que aún intercede por nosotros y está sentado a la derecha en el trono. Dice, Dios está sentado en el trono y Jesús está sentado a la derecha. Hoy el que está entre nosotros es el Espíritu Santo de Dios, que está en vos, que está en mí, y es el que está sosteniendo todo esto hasta que el Señor lo quite. ¿Se entendió? Y no le rezamos, nosotros no rezamos, oramos. ¿Tá? Van a ver que hay unas preguntas para contestar en las últimas hojas, las contestan y me las mandan por WhatsApp privado, ¿sí? Cualquier duda también me la hacen, ¿tá? Me preguntan, lo que surja. Pero las preguntas, las respuestas de estas preguntas que están al final, no las del bautismo, después viene lo del bautismo, las contestan y me las mandan por WhatsApp privado a mí, ¿tá? Y bueno, para la próxima vemos ese poquito que quedó del bautismo y el discipulado número 2. ¿Estamos? Capaz, Muy que ahora bien. que arrancamos, les voy a pasar antes el archivo, así lo pueden leer, o lo pueden imprimir si lo quieren tener delante. ¿Les parece bien? ¿Ah? Bien. Y ese mate me está haciendo desear, ¿eh? No se puede. Bueno, vamos a orar y cualquier cosa nos seguimos contactando por el WhatsApp. Padre, darte gracias, Señor, porque tú realmente eres quien nos enseña, quien nos discipula, tú eres nuestro maestro, Señor, y es importante para nosotros cuántas cosas surgen, cuántas dudas hay allí, Señor mío, que quizás están al alcance de nuestra mano, pero en lo cotidiano, Señor, se nos pasa. Y hoy, Padre amado, hemos hecho este tiempo y apartado para aprender más de tu palabra, para poder seguirte, Jesús, como tú quieres, Señor mío. Ser seguidores de Cristo es ser cada día más como Él. Y en esta tarde, Señor, nosotros hemos entendido cosas que a veces dudamos, cosas que no hemos comprendido, pero tu Espíritu Santo continuará ministrándonos, tu Espíritu Santo continuará enseñándonos, Señor. Saber que por tu generosidad, por esa gracia, por ese regalo inmerecido, Señor mío, y por nuestra fe en tu Hijo Jesucristo somos salvos, Señor. Saber que esa salvación es segura, Padre, si nosotros te seguimos a ti, si somos seguidores tuyos. Saber, Señor mío, de que no es por lo bueno que yo quiera hacer, sino que voy a hacer cosas buenas porque tú ya preparaste buenas obras para nosotros, para cuando nosotros, Señor mío, fuéramos tus seguidores. Saber,
Señor mío, de que somos esa tierra, Padre, en la cual tú sueltas la palabra, la semilla, y que depende mucho de que nosotros estemos trabajando como estamos haciéndolo, Señor mío, martes a martes, y quizás también al congregarnos algunos en otros lados, Señor mío, recibiendo de ti, de tu palabra y de tu enseñanza. Bendigo a cada familia representada, por las personas que están, Señor mío, en cada reunión, y por todas aquellas, Señor mío, que van a recibir este mensaje. Señor, que seas tú ministrándonos, Señor, y dándonos ese crecimiento que nos santifica, que nos aparta para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora atamos la venganza, la represalia, el ataque y el contraataque, nos cubrimos con tu sangre preciosa, a nosotros, a nuestros seres queridos, Señor mío, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, nos cubrimos con un manto de invisibilidad a las tinieblas, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Guárdanos, Señor, envía tus ángeles, Señor mío, alrededor nuestro, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te doy gracias y los bendigo, y Dios mediante, el martes próximo nos estaremos encontrando. Amén.